nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por el regalo de este día, de esta semana. Gracias por el descanso que nos ha restaurado nuestras fuerzas. Gracias porque nos permites amanecer, tener vida, tener salud. Gracias porque tú eres quien nos da la vida y tú eres quien nos la conservas. Concédenos, Señor, en torno al quinto mandamiento, seguir cuidando nuestra vida, nuestra salud, nuestra integridad. Guía a los médicos para que sean buenos samaritanos de la vida y de la salud. Y a quienes están viviendo la enfermedad, te pedimos les concedas una fe inquebrantable, una esperanza sólida y una confianza total en tu persona. Danos, Señor, vida y salud en el cuerpo y en el alma. Bien, el día de hoy el Señor nos regala el capítulo 19 del Evangelio de San Mateo. Y es el pasaje del encuentro del Señor con el joven rico y el diálogo sobre el cumplimiento de los mandamientos. Quise compartirte estas tres fotografías que me tomé o me tomaron, mejor dicho, hace un mes aproximadamente, cuando aconteció el Jana en Monterrey. Era domingo, efectivamente, y dentro de lo que me pidieron, cuando sabían que iba a ir a Monterrey, me dicen: padre, hay una persona que está muy enfermita, ya está siendo invadida por el cáncer, se llama Julia, ojalá puedas ir. Y yo le dije: yo con todo gusto trataré de distribuir bien mi tiempo para poder ir. Ella vive ahí, atrás de Cerámica Regiomontana, ahí por la colonia El Obispo, pero en las casas que se hicieron de interés social. Ahí vive, sobre la calle Cloutier, sobre Manuel Cloutier, por ahí vive. Y cuando, bueno, ya ubicaba yo que la tormenta ya no iba a retirarse, sino que iba a ser más intensa, dije: debo de ir. Fui, gracias a Dios que pude atenderla. La primera fotografía de la izquierda, el rito de la unción de los enfermos, nos pide imposición de las manos. Y después la unción en su frente, que está abajo, y después de que ungí sus manos, le pido que junte sus manos para que el óleo que trae en sus manos no se desaproveche, porque ese óleo es de los enfermos. Y ya después le pido ese óleo para que no vaya a terminar en su batita o en una servilleta, mejor únteselo en su cuello, en su frente, en sus orejitas, ella misma. Pero bueno, muy ligado a esto que te comparto será lo que el Señor nos comparte en el Evangelio. Adelante, por favor, vamos a ver el texto del capítulo 19 de San Mateo. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se acercó uno a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le preguntó: ¿cuáles? Jesús le contestó: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. El muchacho le dijo: todo eso lo he cumplido. ¿Qué me falta? Jesús le contestó: si quieres llegar hasta el final, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo y luego vente conmigo. Al oír esto, el joven se fue triste, porque era muy rico. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Bien, la frase final, al oír esto, el joven se fue triste porque era rico. Eh, yo quisiera, junto con hablar del tema de los mandamientos, de ingresar al reino de los cielos, referir esta última expresión. Yo considero que no hay joven pobre. Objetivamente no hay joven pobre, el joven es rico por antonomasia. Tú recordarás que en la antigüedad hasta hay ciertas leyendas y mitos en torno a las búsquedas del hombre antiguo, pero no tan solo del hombre antiguo, sino también del hombre moderno. En la antigüedad se buscaba dos cosas, la alquimia, que era digamos, alguna especie de sustancia que convertía los metales más, digamos, más austeros en los metales más finos, convertir el hierro en oro. La alquimia era la búsqueda. Y el segundo elemento de búsqueda de la antigüedad y del momento actual es el elixir de la eterna juventud. También en la antigüedad se buscaba esta, digamos, pócima para que alguien se conservara joven. Porque al final de cuentas tú y yo entendemos que la juventud es el divino tesoro como se expresa. Hay una narrativa en Simone de Beauvoir, una filósofa francesa existencialista. Simone de Beauvoir era, se dice, eh, pareja o esposa o novia, no sé los términos que hoy se usan, de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir eran, vamos a decirlo así, eh, novios o amantes o esposos, no ubico yo si se casaron o no. Ya los especialistas en historia hacen sus conjeturas, pero bueno, ya no te meto ruido en tu cabeza, tú lo podrás investigar. Pero Simone de Beauvoir es una de las muchas narrativas que hablan sobre esa búsqueda de la eterna juventud. Ella narra la historia de Raimundo Fosca, alguien que consiguió el elixir de la eterna juventud y narra una tragedia. Pero bueno, ya también no te digo más. Busca la historia de Raimundo Fosca, narrada por Simone de Beauvoir. Pero esta referencia es solamente para ubicar que en los tiempos antiguos y también en los actuales, o sea, al final de cuentas, ¿qué es lo que hacía tan próspera una industria de la cirugía plástica? Sino esa búsqueda de querer camuflajear las huellas del tiempo en nuestra persona y toda una serie de industria estética, cosmética, que busca, ve la televisión, préndela, o sea, todavía los anuncios anuncios pagados, publicidad que respalda muchos de los noticieros, etcétera, giran en torno a esto. Por eso vuelvo a la pregunta, o sea, en realidad no hay un joven pobre, en realidad hay jóvenes miserables. O sea, el joven es rico por antonomasia, digamos, tiene el mejor regalo. Eh, hay una eh, poetisa española llamada Gloria Fuertes que dice: hoy me entristecen otros pobres, me dan pena los mendigos. Los mendigos de letra, los mendigos de ciencia, los mendigos de duda, eso sí que me dan pena. Los que no tienen nada, duermen a pierna suelta en una banca bajo el puente y beben en la taberna y se rascan una pierna, se comen un tomate y piensan que son profetas. Mendigos son los que dicen: ¿y si Dios no existiera? Sí, hoy hay otro tipo de mendicidades. Pero bueno, este joven tiene una pregunta importante. Adelante, Fer. La pregunta es sobre cómo ingresar al reino de los cielos. Entonces el Señor habla de los mandamientos, pero no de los mandamientos como tal, sino de sus mandamientos. Él habla acerca de un mandamiento que más que cumplir leyes, es seguimiento de su persona. Vuelvo a reiterar, todo lo que el cristianismo, lo que la iglesia haga que no signifique seguir a Cristo, es perder el tiempo. Todo lo que hagamos. Por eso quizá es importante
que a lo mejor este elemento lo tomemos en cuenta en torno a lo que hacemos en el call center. Ojalá que cuando la persona se tope con nuestra actitud, con nuestra palabra, con nuestra acogida, con la calidez, con esa palabra medicinal, porque necesita ser escuchado, pudiera decir, me gustaría hacer algo parecido, y que detone un seguimiento y que agradezca a Dios, porque al final de cuentas, ni tú, ni yo, ni ellos, ni nadie estamos por casualidad, pero ojalá que detonemos seguimiento de Cristo, que sería lo más grande. Que ellos vayan a su comunidad, que ellos vayan a su parroquia, que nos acerquemos a Dios. Por eso nuevamente, o sea, más que cumplir leyes, el Señor le está diciendo al joven, o sea, haz esto y después ven y sígueme. En realidad lo que el Señor le pide al joven es el amor, pero eso también nos lo pide a nosotros. Y en ese sentido, bueno, lo que el Señor le está planteando al joven rico, el programa que Jesús le está planteando, ¿es más fácil o es más difícil de cumplir? Digamos, el desprendernos, el darle lo que le corresponde a los pobres y seguirlo, encierra mayores o menores obligaciones en nosotros. En realidad, adelante, el amor nos exige más que los mandamientos. No hay nada más exigente que el amor. Por eso el joven lo entiende. O sea, cumplir los mandamientos, dice, pues todo lo he hecho desde mi juventud. No matarás, no mato. No robarás, no robo. No levantas falso testimonio, no levanto falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre desde que era niño. Sí, o sea, si se hace un elenco de los mandamientos, el joven rico tiene 100, pero de pronto el Señor le dice, bueno, despréndete, da un paso más, no te quedes en lo mínimo, porque los mandamientos son lo mínimo. Hay una canción de nuestro tiempo que se llama Paz en la Tierra, de Roberto Carlos, búscala. Salió en el 86, Paz en la Tierra, de Roberto Carlos, donde dice una frase que va muy ligado a esta profundidad de la palabra de Dios. Dice, amar es nuestro sentimiento y no matar el mandamiento. Amar es nuestro sentimiento y no matar el mandamiento. Sí, el mandamiento hasta cierto punto es, vamos a decirlo, minimalista, pero el amor es maximalista. El amor es insaciable. Mientras que la ley el joven dice palomeado, honra a tu padre y a tu madre, palomita, no matar, palomita. Bueno, ahora da el paso mayor, algo que no es mensurable, o sea, no es medible. En los mandamientos puede decir, ya hice la tarea, en los mandamientos puede decir, ponme una estrellita en la frente, desde que soy joven, ponme una estrellita y otra y otra y otra, pero el amor, nunca vamos a terminar de graduarnos. Quien está sujeto a la ley basta que cumpla la ley. Pero la obligación del amor carece de límites, nunca llega a satisfacerse. Y es aquí en donde podemos comprender aquellas expresiones de algunos grandes santos, como San Agustín dice, ama y haz lo que quieras. Y uno dice, qué fácil. No, no es tan fácil. O sea, porque se trata del amor auténtico. Y si tú amas auténticamente, entonces sí haz lo que quieras. Pero si tú amas, cuando pases frente a un menesteroso, no te puedes ir de largo. Si tú amas y alguien te llama por teléfono, tú no puedes decir que no estás. Si tú amas y tienes 2 panes y hay uno de tus hermanos que no tiene pan, dirás, lo menos que puedo hacer es darte este pan y yo me quedo con uno. Si tú amas
Haces a un lado tu soberbia y buscas salvar a tu familia. Si tú amas, te vences a ti mismo, que es lo más difícil. La peor batalla de Rogelio es con Rogelio. Y tu peor batalla es contigo mismo. Vencernos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros nos autojustificamos. O sea, es que ya hiciste el suficiente, padre. Es que ya dice todo lo que podías dar. Nos estamos autoprotegiendo. Pero si tú amas, vences tu orgullo y dices, perdóname, o te perdono, porque el amor va siempre más allá. Ah, es que qué fácil, ama y haz lo que quieras. No es tan fácil. El joven rico lo sabe. No te conformes con lo mínimo. Ve más allá. O sea, Dios es el que ha ido más allá. O sea, el ir más allá es aquel que vino del cielo a la tierra y estuvo entre nosotros. Pero nos invita también a ir más allá, para entonces ir al verdadero más allá. Estás preguntando sobre cómo ir al más allá auténtico, estás preguntando sobre cómo ir al reino de los cielos, pues ve más allá en lo cotidiano. No te conformes con lo mínimo. ¿Qué debo de hacer para ir al reino? Ah, te interesa el más bello más allá que existe. Sí, ve más allá en lo cotidiano. Véncete a ti mismo. Ama y es lo que quieras, pero bueno, otras dos expresiones que pareciera fáciles adelante de cumplir. Santo Tomás de Aquino traduce ese ama y haz lo que quieras y dice, ama tanto como puedas. Oh, no, pues es fácil. No es tan fácil. ¿Puedes hacer algo más? Sí, hazlo. Me obliga y te obliga. Ya llevamos 4 meses aquí. ¿Puedes hacer algo más? Ante Dios. Sí, hazlo. Ama tanto cuanto puedas. No sé, bastaría recordar Juan 13:1, que lo he multicitado. La noche en que Jesús iba a ser entregado, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Si alguien amaba perfectamente era Jesús. La noche en que Jesús iba a ser entregado, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, ya nos había amado. Pero hay un momento en que dice el Evangelio, los amó hasta el extremo, hasta la locura, hasta lo inconmensurable. Ama tanto como puedas. Y la pregunta ante Dios tuya y mía, porque el diálogo del joven rico es con nuestro Señor. Cumple los mandamientos. Oh, desde niño. Ve más allá. Vende todo, dáselo a los pobres y luego sígueme. Lo puedes hacer. Pero el joven no quería y se fue triste. O esta definición de San Bernardo de Claraval, la medida del amor es amar sin medida. Fíjate cómo en realidad en este diálogo del capítulo 19 de San Mateo, lejos de sugerirnos una moral permisiva, relajada, digamos que estas consignas en la verdadera santidad encierran un peligro. Porque si realmente lo cumplimos nos lleva a la santidad más heroica. Si de verdad tú y yo amamos a Cristo, solo queremos aquello que Él quiere. Si amamos a Cristo, queremos las cosas como Él las quiere.
Si amamos a Cristo, tendremos que querer todo cuanto Él quiere. Y entonces, quien ama así ya no tiene ley. Se ha librado de toda ley. O sea, no ama por obediencia, sino obedece por amor. Adelante, aunque no quite el título de la anterior diapositiva, pero para el que ama a Cristo, solo la voluntad del amado es nuestra ley. Esto no hace las cosas más fáciles, pero hace que tú y yo las veamos de otra manera. En realidad, las obligaciones no son menores, son más radicales y más apremiantes. Y lo radical habla de la profundidad y lo apremiante habla de lo que no puede postergarse. Pero lo que Cristo nos da no es gravoso, porque para ti, para mí no es un deber estar aquí. A quien hay que amar más que el mandamiento es a quien nos da el mandamiento. A quien hay que amar no es a la ley, sino al legislador. Por eso esta reflexión de la mañana, que tendrá otros espacios en la tarde y en la noche, primero Dios, te presentaba esas fotografías donde estaba ungiendo a Julia. Ese día en que se vino toda la fuerza destructora de Ana. Y yo le ayudaba porque es mi deseo que un día a mí alguien me ayude. Le decía, Julia, vamos a revisar los mandamientos. Primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Tu amor a Dios ha sido pleno? Sí, Padre. ¿Tu fe ha sido inquebrantable? Sí. ¿Tu esperanza ha sido sólida? Sí. ¿Tu confianza ha sido total en Él? Sí. ¿Los momentos de tu enfermedad, de tus dolores, no te han hecho renegar de Dios? No, Padre. Segundo mandamiento, Julia. No tomarás el nombre de Dios en vano. El nombre de Dios debe respetarse, sí, Padre. Nuestro sí es sí, nuestro no es no. Si alguien quiere que juremos en el nombre de Dios, que Dios le bendiga. Julia, si esa persona no me cree porque es desconfiada, yo no tengo por qué tomar el nombre de Dios. No, Padre. Y si quien yo soy, quien es digno o no es digno de crédito, soy yo. La solución no es jurar en nombre de Dios, sino que yo sea un sujeto digno de crédito. Sí, Padre. ¿Alguna vez tomaste el nombre de Dios en vano? No, Padre. Tercer mandamiento, Julia, santificar a las fiestas. Dios es quien nos da la vida y nos da el tiempo. Y a veces no tenemos tiempo para Dios, para el culto, para acercarnos a Él, para mirarlo y para que nos mire, para estar en su casa, para alabarle. Julia, ¿has santificado el día del Señor? Sí, Padre. El cuarto mandamiento, Julia, es honrarás a tu padre y a tu madre. Los primeros tres mandamientos, Julia, que te ayudé en su momento a revisar, hablaban de los deberes con Dios. A partir del cuarto mandamiento, Julia habla de los deberes para con el prójimo. Pero el prójimo empieza en la casa, Julia, en el papá y en la mamá, en aquellos que nos dieron la vida y mucho más que la vida. ¿Cómo estuvo tu relación con ellos, Julia? Bien, Padre. Siempre los respeté y los amé. Julia, esto se extiende para toda tu casa. El mandamiento del prójimo empieza en el hogar.
¿Cómo están las cosas con tu hijo, con tu nieto, con tu nuera? Bien, Padre. Bien, Julia, el quinto mandamiento es no matarás. Es cuidar nuestra vida y cuidar la vida de los demás. Inclusive, Julia, cuidar tu salud. Ahora que has tenido tratamientos y que a veces pudieras vivir el fastidio por lo que parece que no termina, pero cuidar la vida, porque la vida la dio Dios y a Él le pertenece solamente a Él. No has puesto en riesgo, has obedecido al médico, te has tomado los medicamentos, Julia, te has alimentado como Dios manda para que tu cuerpo resista. Has respetado la vida, sí, Padre. Julia, el sexto mandamiento habla de nuestros afectos y de nuestra sexualidad, habla del amor, habla de nuestro cuerpo que es templo de Dios Espíritu Santo, habla de respetar nuestros afectos, de no contaminar lo que es santo y sagrado. ¿Has respetado tu sexualidad, Julia? Sí, Padre. El séptimo mandamiento, Julia, es no robarás. Los deberes para con las cosas implican tres elementos: la templanza, la justicia y la solidaridad. El no robarás significa que no dependamos de las cosas, Julia, pero significa también la justicia, dar a cada quien lo que le corresponde. Julia, alguien te ha vendido algo y tú lo pagaste, o hay alguien a quien no le hayas pagado. Alguien te vino a hacer algún trabajito a tu casa y tú le pagaste o no le pagaste. Julia, has dado a cada quien lo que le corresponde, no te has quedado con las cosas que te han prestado. Has ayudado a la persona que tiene más necesidad que tú cuando te ha pedido una ayuda. Sí, Padre. El octavo mandamiento es no levantar falso testimonio ni mentir. Habla de la relación con la verdad, de no calumniar, de no difamar, de no decir cosas de los demás que no tenemos por qué decir, ni el otro tiene por qué escuchar. Julia, no has lastimado la fama de los demás, no has comentado más allá de lo que tienes que comentar. No, Padre. Bien, el noveno mandamiento, Julia, parecido al sexto, pero distinto. El sexto mandamiento es respetar nuestro cuerpo. El noveno mandamiento es respetar a la familia. No desearás a la mujer de tu prójimo, o no desearás al hombre de tu prójimo. Julia, has respetado tu familia y has respetado otras familias. Sí, Padre. Ya vamos terminando, Julia. Hay un décimo mandamiento. No codiciará las cosas ajenas. Hay tres elementos que tenemos que evitar en torno a ese apetito desmesurado sobre los bienes materiales: la envidia, la codicia y la avaricia. Julia, la envidia es cuando me entristece que otro tenga lo que yo no tengo. Esa es la envidia. La tristeza que me da que el otro tenga lo que yo no tengo. La codicia es quien desea, pero no tiene límites. Los deseos son buenos. Si yo necesito una ropa, yo necesito una camisa. Pero hay quien no se sacia con una camisa o con las que necesita para sus cambios. Todos deseamos una casa y un techo, pero hay quien no se sacia, y eso se le llama codicia. Alguien que desea desmesuradamente. Y finalmente la codicia, la avaricia, es de quien no quiere compartir con los demás, Julia. Entonces, la envidia es la tristeza que me da que el otro tenga lo que yo no tengo. La codicia es un deseo que puede ser lícito, pero cuando es desmesurado, entonces se vuelve pecaminoso. Y la avaricia es de quien tiene y no quiere compartir, pudiendo compartir. Julia, algo de esto, de lo que quieras pedirle perdón a Dios. No, Padre, estoy en paz.
Bueno, vamos a recibir la unción del Señor. Te impongo las manos en el nombre de Cristo. Ahora te pido que estires tus manos. Por esta unción y por su santa misericordia te ayuda el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que libre de tus pecados te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Amén. Julia, junta tus manos para que el óleo de los enfermos que está en tus manos no se escurra ni vaya a terminar en tu batita, ni en el sillón donde estás sentada. Que no termine en una servilleta, un Kleenex, no. Con tus propias manos úngete tu cuello, tu cabecita, tu pecho, tu espalda, porque es óleo santo con el que Cristo te conforta. Es bueno recordar los 10 mandamientos. Yo te pido, si a ti te corresponde presenciar el momento en que Dios quiera que me prepare para el camino, dile a alguien, el Padre quería que le ayudaras a revisar los mandamientos. Haz un recorrido en los mandamientos de Dios, aunque sea rápido, para que él haga su examen de conciencia antes de que contemple a Cristo. Maestro, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? En realidad es la pregunta más importante. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.